yo debo de decir, antes que todo, que yo no soy una experta en el tema, ni soy teóloga, como el resto de los participantes que les van a explicar a ustedes. Aquí está el esposo. Pero ciertamente Para la filla también. es lo que quería decirle. O sea, soy una mujer judía, madre de familia y comprometida con el diálogo interreligioso, como usted ha explicado muy bien. La tesis judeo-cristiana, el testimonio lo ha pasado ella. Bueno, no exactamente Bueno, a mí, porque yo formo parte Jaime de la Bándor, Jaime Bándor, está sí, muy mal, pero el testimonio lo ha recogido. somos nuestra un familia. grupo y intentamos hacer lo que se pueda, aunque en estos momentos la verdad es que estamos un poquito de capa caída, pero bueno, el diálogo interreligioso sigue siendo interesante y ahora se suman a ese diálogo nuestros hermanos musulmanes, que creo que es importantísimo señalar y que estén ahí presentes gracias a la declaración Nostra Aetate, porque a mí hay una cosa que me asusta y se lo voy a decir a ustedes claramente como lo pienso, y es que la incomprensión en este momento que antiguamente había sobre el judaísmo, en este momento me parece que se está volcando hacia el Islam, y me da miedo porque lo veo ligado a un fenómeno juntado al racismo, que yo creo que todos los que de alguna manera lo hemos experimentado debemos luchar para que eso no sea así. Una cosa es el Islam radical y otra cosa son los cientos de musulmanes que viven su religión, como lo puede vivir un judío la suya o lo puede vivir un cristiano la suya. En fin, yo antes de entrar tengo preparadas aquí unas notas que no pretendo que sean exhaustivas, son sencillamente una guía, pero me gustaría decirles que si alguna de las afirmaciones que yo hago, que son todas a título personal, yo opino a título personal, es evidente, no soy una especialista, si alguna de las afirmaciones a ustedes les parecen que tienen que interrumpirme o les suscitan alguna pregunta o quieren rebatirlas, yo se lo agradeceré profundamente porque creo que precisamente en esta dialéctica de la pregunta y la contraposición en la que todos nos enriquecemos, o sea que si alguna de las cosas les parece a ustedes que no tiene una base, yo desearía que así me lo hicieran saber, bien interrumpiéndome o bien al final de la charla, como a ustedes les parezca. Bueno, paso a leer las notas que tengo escritas, que no, ya le digo, no son exhaustivas, van a ser una pequeña pincelada. El judaísmo es una religión ligada al hogar, en gran parte de su liturgia. De ahí el núcleo tan importante de la familia. La familia entendida al modo tradicional, en la que el núcleo lo constituyen la pareja y los hijos. Dice el refrán, donde hay paz entre hombre y mujer, la Shejinah, que es la presencia divina, el modo como nosotros nos referimos a la presencia divina, habita entre ellos. La palabra para designar matrimonio es Kiddushim, que significa santificación. El matrimonio y la familia son la piedra sobre la que se asienta la transmisión de la tradición en la práctica judía. Ya en los proverbios de Salomón, no les voy a citar cada uno de las notas porque sería absolutamente largo y tedioso, pero si a ustedes les parece que alguna de las frases yo le tengo que dar la referencia de dónde se encuentran en la Biblia, me interrumpen y se la digo, pero lo digo para hacer más ágil las cosas. Ya en los proverbios de Salomón se dice, escucha, hijo mío, la amonestación de tu padre y no dejes la Torá de tu madre. La Torá entendida como ley, pero también como tradición religiosa, como enseñanza y como fe. La mujer y el hogar son uno de los ejes de la rueda de esa transmisión, tanto como el estudio de la Torá o la sinagoga, que una vez destruido el templo es además de lugar de rezos, lugar de reunión, de ahí su nombre, Bet HaKnesset, casa de reunión, o Shule, como le llaman los judíos de tradición ashkenazita. Jorge me dirá si tengo razón, Shule, que significa colegio. Pues bien, el complemento de la sinagoga, de los rezos sinagogales, de esos rezos sinagogales es lo que en cada celebración religiosa se hace en la casa. Así,
Ustedes sabrán la noche de viernes, que es emblemática en el judaísmo. El sábado es el eje central del judaísmo, hasta el punto que un pensador como Ahad Ha'am dice que el judaísmo hizo al sábado tanto como el sábado hizo al judaísmo, y creo que tiene razón. Es dificilísimo entender el judaísmo sin esa práctica del sábado, que obliga a repensar la actividad de toda la semana con tranquilidad, sin hacer trabajo, reunido en familia, además de los rezos. Bueno, pues la noche del viernes, al regresar de la sinagoga, se continúa con cantos. No solo se dice el famoso Kiddush que él me ha señalado, que es la bendición del vino, o el Amotzi, que es la bendición del pan, que ustedes recordarán o ligarán a la última cena de Jesús, sino que también se cantan algunas canciones. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir yo? ¿Recuerdan la mujer virtuosa del rey Salomón? Eshet Hayim, ¿quién no la recuerda? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues ella es más valiosa que las perlas. Cada una de esas liturgias sinagogales tiene un correlato casero que continúa con la celebración en la mesa en casa, en lo que se llama un seder, en la que se perpetúan las tradiciones culinarias familiares y en la que nunca falta el pan, pieza clave de la liturgia casera junto con el vino. Y para los que estén familiarizados con la tradición judía, sabrán que ese pan es ácimo o sin levadura durante la Pascua, que se conmemora la salida de Egipto. Aquí un inciso, porque el padre Ricard ha hablado de esa magnífica obra que es la Haggadah de Sarajevo, que se reeditó pero no ha mencionado, y esto es una cosa que se debe a José Ramón Magdalena, el editor de Río Piedras, la Haggadah de Poblet. La Haggadah de Poblet vino el padre Casanellas con un librito deshecho, estropeado, y se lo trajo a José Ramón Magdalena, que en aquel momento estaba en el departamento de hebreo, sigue estándolo, creo que estaba terminando el doctorado, y le preguntó, ¿esto qué es? Cuando José Ramón Magdalena vio de lo que se trataba, dijo, esto es una joya, esto hay que publicarlo. Y se publicó revisada la edición de Poblet. Y aquí yo les voy a explicar una anécdota personal, porque tiene gracia el asunto de Poblet. Como de alguna manera la Entesa y José Ramón Magdalena y todos consideramos que la Haggadah de Poblet ha sido una obra de la que poder jactarnos todos, aunque no hayamos contribuido en la edición, cuando a Rafael Vázquez, el editor, le entregaron el premio Samuel Toledano, que se entrega en Jerusalén anualmente una vez al año, a Jackie Bandor, con mucho tino, a Jaime Bandor, se le ocurrió que un grupo de miembros de la Entesa deberíamos de ir a Jerusalén a acompañar a Rafael a la recepción de un premio tan importante, que además lo entregaba el expresidente de la República de Israel, Isaac Nabón. Y allí fuimos con un grupo, y venían con nosotros el más antiguo socio de la Entesa Judeo-Cristiana de Barcelona, que era la primera vez que viajaba a Israel, y que a partir de aquella fecha ha ido sistemáticamente una vez por año, de tanto que le ha gustado el viaje. Y viajaban con nosotros unas señoras que se empeñaron, que también eran socias de la Entesa, que se empeñaron en llevarle al cardenal Martini, que vivía entonces en el Instituto Bíblico de Jerusalén, a la vuelta del King David, usted sabe dónde es, la Haggadah de Poblet. Total, llegamos viernes por la noche, porque el premio se entregaba el domingo, era una estancia muy corta. Llegamos viernes por la noche y Josefina, la señora que quería regalarle a Martín, el cardenal Martín, el libro, me dice, yo me voy directamente al Instituto Bíblico a entregarle la obra al cardenal Martín. Digo, bueno, pero a estas horas seguro que no lo va a encontrar usted. Ni el taxista sabía dónde estaba el cardenal Martín. Digo, bueno, mire, Josefina, vamos a hacer una cosa. Vámonos directamente al hotel, y en el hotel, allá en recepción, preguntamos dónde está la dirección, porque no conocen la calle. Yo le guardo las maletas, cojo las habitaciones, y usted pues se va
al Instituto Bíblico a entregar al cardenal Martini la obra de la Gala de Poblet. Así hizo, se va, le recibió una monja italiana amabilísima y le dice: no, el cardenal Martini ya se ha retirado a sus habitaciones, es imposible, estas horas son las 7, que la reciba usted, pero si usted quiere mañana por la mañana, a primera hora, él dice misa todas las mañanas, y nos gustaría mucho que usted viniera y que el cardenal Martini le pudiera hacer, le hará una bendición. Dígame su número de habitación. Pues le da su número de habitación. A las 5:30 de la mañana suena el teléfono en mi habitación. Una voz italiana que yo no identificaba y me dice: el cardenal Martini la está esperando para la misa, ves usted prisa, con los ojos llenos de pitarrosos. Yo no entendía qué me estaba diciendo, entre que era en italiano y que yo no entendía porque me estaba esperando a mí el cardenal Martini para la misa, hasta que realicé. Afortunadamente la mujer, corrí, la mujer se duchó, le dio tiempo, llegó a misa, el cardenal Martini le agradeció muchísimo la obra de la Gala de Poblet y le hizo una bendición, y este es el edificio. Pero bueno, continuemos con el tema. Les estaba diciendo eso del Seder de Pascua y el Panásimo, que es donde nos habíamos desviado. Yo tengo la impresión que en general la imagen de una familia judía es la de una mini tribu, siempre encabezada por el patriarca o la matriarca, una mini tribu como la de las familias italianas. Una vez un amigo me dijo: ¿los judíos hacéis tribu? Y le dije: pues sí, es cierto, los judíos en general hacemos tribu, es cierto. Y yo creo que eso se debe a la imagen que tenemos de los patriarcas y cómo se conforma toda la vida del pueblo hebreo. Así que no es extraño ver asociado al núcleo familiar a los mayores o abuelos que quedan solos y siguen ejerciendo el patriarcado o el matriarcado mientras están con vida. En general, las celebraciones de las familias judías suelen trascender el núcleo familiar estricto, y las mesas y celebraciones se llenan de primos y de amigos y de algún visitante raro. Y esto es un poco ocasional por la ciudad, alguien que quiere celebrar el viernes o que está de paso para la fiesta. Y esto se debe, creo yo, a la tradición de Abraham, del patriarca, del que se decía que tenía su tienda abierta a los 4 puntos cardinales. Usted me dirá si no es así la cita, para acoger al visitante, viniera de donde viniera, y ofrecerle posada y alimento. Bueno, cuando se habla de la familia, sin embargo, es inevitable plantearse el papel de la mujer en ese núcleo familiar. Tradicionalmente, todos los patriarcados se asocian a la falta de autonomía de la mujer para gestionar sus deseos y sus bienes. Sin embargo, mantengo, y espero poder argumentarlo, que nada es más falso que ese estereotipo. Por tanto, centraré una parte de mi exposición en el papel tan importante que en el judaísmo desde sus orígenes da a la mujer, quien, como ustedes saben, es la que transmite el derecho a ser judío. Dice la ley, dice la ley, es judío el hijo de madre judía, no de padre judío, y que no practique otra religión, evidentemente, porque eso también lo señala el hijo, el hijo de madre judía, que no practique otra religión. Yo sé que esto crea algunos problemas, como el de cardenal Lustiger, pues, por ejemplo, pero bueno, la ley que se fija a posteriori, muy recientemente, si les interesa después les diré cuándo, adopta esa fórmula: es hijo el hijo de madre judía que no practique otra religión, y por supuesto el converso. Las fuentes hebreas ofrecen ejemplos de alabanza a la mujer, fuentes que abarcan un periodo de miles de años, en los que las mujeres de otras culturas estaban relegadas prácticamente a la invisibilidad. David Flusser, estudioso del cristianismo primitivo y profesor de la Universidad de Jerusalén, afirma que la Virgen María, la Madre de Jesús, no hubiera tenido la importancia que adquiere en el Nuevo Testamento sin la tradición judía,
que mima la figura de la madre, cosa que casi resulta inaudita en la antigüedad, donde incluso en la admirada cultura griega se encierran a las mujeres en el gineceo y no se participan en la vida pública. Fíjense que pese que nos referimos a Dios como Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, también es una fórmula judía, y estoy segura que reconocerán la fórmula. En Isaías 66:13, Dios manifiesta que consolará a Israel como una madre, y dice: como a un hijo a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Como una madre, no como un padre. El famoso rol de la madre judía, la Yiddish Mame, así recibe el nombre, no escapa sin embargo de múltiples satirizaciones que hacen de ella el eje de muchos de los mejores chistes judíos. Se la describe como una madre más obsesiva y extrema que otras, preocupada sin límite por la salud de los polluelos, incapaz de dejar a la criatura sin comer si no tiene hambre, que le pone el abriguito aunque hagan 30 grados si ella tiene frío, que se queja tras regalarle a su hijo 2 corbatas y cuando al día siguiente le ve aparecer con una de ellas le dice que es jumbrosa. Ya sabía yo que no te gustaría la otra. Los chistes sobre la madre judía a veces tienen un punto de crueldad que no dejan de ser una caricatura bastante aproximada a la obsesión de las madres en general, pero en particular según esa caricaturización de la madre judía. Y además es que no hay cómico judío que no le haya dedicado un capítulo, mejor dicho, que nos haya dedicado un capítulo, porque yo también soy madre, y, o sea, que me veo reflejada en este tipo. ¿Qué se puede tomar? Hay un libro de un famoso psicoanalista norteamericano que se llama Greenberg, que se editó en francés con dibujos de un cómico, de un dibujante francés muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, compré hace unos años. Se llama Cómo devenir mère juive, cómo transformarse en una madre judía. El libro es absolutamente hilarante, porque dice que para ser una madre judía no hace falta ser ni madre ni judía, se puede ser un chino que tiene una casa de planchar camisas, ¿no? Esto. Se trata de la obsesión con la que se trata al hijo. O sea, el hijo es el eje y la hija son el eje de todo. La madre judía sabe que el niño con 1 año va a ser abogado o va a ser médico. Es una cosa inaudita porque ve a su hijo por encima y esa es la caricatura. Yo estoy segura que pasa con todas las madres en general, o sea que no hace falta ser una madre judía, pero hay un chiste que dice: ¿cuál es la diferencia entre una madre judía y una madre italiana? Cuando el niño no come, dice la madre italiana, le dice al niño: o comes o te mato, y si la madre judía dice: o comes o me mato. O me mato. Bueno, voy a leerles en apoyo de la línea argumental que mantengo sobre la importancia de la mujer, porque fíjense que desde los mismos orígenes los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tienen su hacer en la propia Biblia ligada a las matriarcas, a las que se menciona y se menciona con igual categoría y con igual rango. Voy a leerles, en el apoyo de esta línea argumental que mantengo, un párrafo de una conferencia que pronunció mi padre en esta misma sala, creo recordar, titulada Las excelencias de la mujer en el judaísmo. Dice: nótese que por 2 veces Dios ordenó a Abraham que oyera el consejo de Sara. El célebre comentador Rashi glosa este hecho afirmando que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, hablaba por la voz de Sara, y añade que Abraham era inferior a Sara en su grado de profecía. Eso está en el Génesis 21:12. De ahí el proverbio rabínico, ya ligado al Talmud, que dice: si tu mujer es bajita, agáchate y escúchala. En el Talmud se observa que si bien en los 10 mandamientos se exige honra a tu padre y a tu madre, el orden aparece invertido en el Levítico 19:3. Dice: cada uno debe temer a su madre y a su padre. En el primer pasaje aparece primero el padre, en el respeto. En el segundo figura primero la madre.
en el temor. Según Rashi, cabe interpretarlo en el sentido de equilibrar la tendencia natural del niño a sentir más miedo del padre y más amor de la madre. Esto lo citaría el Talmud del Tratado de Kiddushin 39a, y se trataría de evitar diferencias entre los sentimientos hacia los progenitores, o tal vez que no se abuse de la condescendencia de la madre, porque honrar y temer a Dios son igualmente preceptuados en el Deuteronomio y en Proverbios, es decir, tienen el mismo valor honrar y temer a Dios, con lo cual se puede hacer una extrapolación y tienen el mismo valor honrar y temer a los padres. La Biblia habla de otras mujeres influyentes e importantes en su generación. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, respetada por sus capacidades proféticas. La Cábala habla de que las cualidades masculinas y femeninas en las 10 emanaciones del reino de Dios en la tierra, las Sefirot, que por cierto son femeninas, o sea, atribuyen mayor capacidad de comprensión o entendimiento a las mujeres. Y dice Rabbi Akiva es uno de los compiladores de la Mishnah en el siglo II, dice Rabbi Akiva que es por el mérito de las mujeres piadosas que Dios liberó a los hebreos de Egipto, por el mérito de las mujeres piadosas. Y eso tiene su correlato que algunos exégetas interpretan cuando durante la lectura de la Haggadá en el Seder de Pascua, al hablar de los 4 tipos de hijos a los que hay que dedicarle la enseñanza y explicarles cómo Dios nos libró de Egipto, el valor de la libertad, que es lo que ha hablado el padre aquí al lado, dice en ese párrafo precisamente a uno de los 4 hijos, al que no sabe preguntar, le dice en femenino, ad petaj, tú enséñale. ¿Y por qué le dice en femenino? Porque en hebreo la segunda persona de verbos se diferencia el femenino del masculino. Dice ad petaj, se lo dice a una mujer, si dijera ta, se lo diría a un hombre, pero se lo está dedicando a la mujer, le está diciendo a ella, al niño que no sabe preguntar, tú enséñale. O sea, ella tiene un papel. Vuelvo a extraer un párrafo de la conferencia de Carlos Bernardo que creo que les divertirá, pues demuestra que el relato con tono humorístico también tiene cabida en la enseñanza, y en la enseñanza me refiero al Midrash. Al parábola podríamos decir, Midrash es equivalente a parábola. Un relato talmúdico sobre la importancia de la mujer cuenta que un hereje le dijo a Rambam Gamliel: vuestro Dios es un ladrón porque aprovechó que Adán estaba dormido para quitarle una costilla. La hija del rabí que estaba presente intervino diciendo a su padre que le dejara replicarle: oiga señor, necesito un juez porque anoche entró en mi casa un ladrón y me robó un jarro de plata dejándome un jarro de oro. Al oírlo, el acusado exclamó: ojalá un ladrón como ese me visitara todos los días. Ah, sí, arguyó ella, concédame entonces que fue un espléndido regalo, a cambio de una simple costilla por una mujer. Eso está en el Tratado de Sanedrín 39a. En relación al Creador, el hombre no es superior a la mujer. En la ley de Moisés se concreta que Dios creó tanto al hombre como a la mujer, su imagen. Eso está en el Génesis 1, en el capítulo 1 del Génesis 27-28. Eva, la primera mujer, recibió el título de Emkol Jai, madre de todos los seres vivos. Adán, en cambio, no recibe el nombre de padre de todos los seres vivos. O sea que algo tendrá el agua cuando la bendice. Otras mujeres de la Biblia que todos recordamos son Débora, la juez de Israel, o la misma Ruth la Moabita, quien por amor a su suegra, a la que quiere como una madre, tras enviudar liga su destino al de ella con estas bellísimas palabras que todos ustedes seguro que conocen: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo iré y donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Su amor es recompensado, ella simboliza la auténtica conversión y es la bisabuela del rey David. Los patriarcas, sin embargo, son polígamos. Salomón y David también fueron polígamos. Pese a ese papel importante de las patriarcas, cohabitan con ellas y toman por esposas para que les den descendencias a las esclavas y a las criadas de estas esclavas. Sin embargo, la familia tradicional judía, tal como hoy la entendemos, no acepta la poligamia. Es el Rabenu Gershon, que vivió
entre los años 960 y 1028 en el sur de Francia y muere Maguncia, quien prohíbe la poligamia. Y eso pese a que en el Génesis el ideal es monogámico, porque cuando uno lee en el Génesis 2, el capítulo 2, el párrafo 24 dice: es por eso que el hombre abandona a su mujer y a su madre y se une, abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer y devienen una sola carne. Si eso no es que esté prefigurado la monogamia, pues yo no sé qué otra frase se puede aducir. Pese a eso, los rabinos consideran el matrimonio como un acto sagrado. De ahí que reciba el nombre de Kiddushin, sacramento, como les he dicho antes. Nada menos que todo un tratado del Talmud llamado Ketubot está destinado a describir las condiciones legales del vínculo matrimonial y de su disolución. La ketubá o contrato matrimonial se lee durante la ceremonia del matrimonio y estipula las condiciones económicas en las que la pareja disolvería su acuerdo si la unión no llega a buen puerto. Necesita de 2 testigos que la firmen para darle validez. En tales contratos, en los ritos sefardíes, y esto es muy importante, suele citarse que la responsa a la cual se circunscriben sus condiciones están reglamentados por los rabinos de los sabios de Castilla, tal cual, en mi ketubá, en la ketubá de mis hijas. Cuando se lee la ketubá pone, según los jajamín de Castilla. Dice mi Castilla, no dice mi sefarad. Y eso me llama la atención, aunque supongo que podría darle lugar a algún debate de históricos, no encuentro ninguna razón para explicarlo. Pero quizá el monto de judíos mayoritario que huyó de Castilla se asienta en el norte de Marruecos, en lo que era... y de allí deriva esa tradición, pero lo cierto es que en los contratos matrimoniales sigue circulando según la halajá de los sabios de Castilla. Tales contratos matrimoniales, lejos de ser un contrato de compra-venta como alguien podría deducir, son contratos civiles con testigos que al ser leídos en público durante la ceremonia adquieren validez registral, pues el novio se obliga a cumplir lo estipulado cuando lo firma, ¿no? Son, en mi opinión y la de algunos historiadores, una manera de garantizar los derechos de la mujer y en algunos casos de una avanzadilla legal de la legislación que protege sus derechos, pues garantiza que en caso de divorcio no se irá con las manos vacías y tendrá derecho a los bienes que le aportó al matrimonio y forma parte del patrimonio común. Y por ejemplo, obligan al marido a obtener el permiso de la mujer para cambiar de residencia. Esto es una cosa importantísima. Si una mujer no cede a que el marido le dice: me quiero cambiar de ciudad, él no puede decidir por su cuenta. Él, para cambiar de residencia, tiene que pedir permiso a su mujer. Hay que señalar que el divorcio siempre es de mutuo acuerdo, lo que lo diferencia del tradicional repudio. El divorcio, o el get, ese es el nombre. Lo que se llame get, el repudio, habla de get, habla de carta que hay que entregar a la que se repudia, y eso figura en el capítulo 24.1. Conserva la fórmula, es decir, el divorcio sigue llamándose get, y en la ceremonia de divorcio, que espero no vivir nunca, la ceremonia de divorcio, delante de un tribunal rabínico se rompe el contrato matrimonial, la ketubá, y dicen, he leído, que en algunas tradiciones incluso la carta que se le entrega a la mujer, la carta de get, la carta de divorcio, también se corta, y que eso proviene de la época en la que se compilaba la Mishnah, se compilaba en la época de Rabbi Akiva, que como tenían miedo de que les controlara el poder romano, destruían todos los documentos de divorcio o de tal, para que no quedaran pruebas. O sea, que si un hombre entrega una carta de repudio a la mujer, estoy hablando del siglo II, en la época de Adriano, del emperador Adriano, en la que se le cambió el nombre a Judea por Palestina y en la que se le cambió el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. En esa época
cuando se le entregaba una carta de divorcio o de repudio, en aquella época era de repudio, porque realmente no necesitaba, creo, el permiso de la mujer, se cortaba esa carta para que no quedara. ¿Vale? Y en algunas ceremonias de divorcio parece que se sigue aplicando la fórmula. Bueno, fíjense sin embargo que incluso en los tiempos en los que la poligamia estaba permitida antes de que el rabino Gershom la prohibiera, se habían promulgado disposiciones de protección a la mujer que ya son levíticas, del Levítico, tales como prohibir que un hombre contrajera matrimonio con dos hermanas para que no surgiera en ellas, para evitar rivalidades, o la prohibición del incesto, todas ellas son prohibiciones que también reglamentan las uniones y que figuran en el Levítico. Paso para terminar a leerles unas citas de fuentes judías, ya sean bíblicas o talmúdicas, para darles una idea del valor de la familia y de la importancia que se concede a la mujer. Dice Samuel ben Nachman: todo es reemplazable menos la mujer de la juventud. El hombre encuentra la verdadera felicidad únicamente con la primera esposa, dice Rabbi Yehudá a uno de sus hijos. Pide el Talmud que el marido coma y beba menos de lo que le permiten sus medios, se vista de acuerdo con ellos, pero honre a su mujer y a sus hijos en mayor grado. O la lección de ciertos maridos de no hablar a sus esposas con desprecio, porque ellas son propensas a las lágrimas y Dios tiene en cuenta sus lloros. Debemos cuidar de no herir los sentimientos de la mujer, dado que son sensibles a la injusticia, lloran fácilmente y su vulnerabilidad es grande. Esto está en el Tratado de Netzikim 59a. ¿Por qué dice el Génesis 29:11 que Jacob lloró cuando besó a Raquel al conocerla? El Talmud Bereshit Rabbah explica: porque tuvo la premonición que no estaría enterrado junto a ella, y así fue. Él está en Hebrón, según la tradición, y ella está en Belén. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionarles ese canto de amor atribuido a Salomón, que es el Cantar de los Cantares, que Rabbi Akiva en el siglo II salva de la exclusión del canon bíblico, porque había fieros opositores a que se incluyera en el canon, y que la tradición judía tiene una interpretación mística y se interpreta como un canto de amor entre Dios, que es el novio, y su amada, que es Israel, que es la novia. Pero hasta hoy en día es uno de los más bellos cantos de amor que se puedan leer versificados. Por ejemplo, dice: oh, si él me besara con besos de su boca, mi amado es mío y yo soy suya, qué hermosa eres, amiga mía, esposa mía. Más duro es el amor que la muerte. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hoy y ayer Jerusalén está nevada, lo acabo de ver en internet. Buenas tardes. ¿Se permite el divorcio? Se permite el divorcio. Siempre de mutuo acuerdo. Lo solicite quien lo solicite. Lo solicite la mujer o lo solicite el hombre. Y en los casos en que el hombre es reticente a dar el divorcio, porque además eso tiene muchísimos problemas para la mujer, si la mujer no tiene el divorcio no puede volver a casarse, con lo cual pondría a sus hijos futuros, si está en edad de procrear, en una situación terrible, porque sus hijos serían bastardos, con lo cual un hombre religioso jamás va a negarle a una mujer con la que no se aviene, jamás va a negarle esa condición de divorcio, porque saben qué situación la pone, que ella no puede volver a rehacer su vida. Pero sí, hay casos, o sea, yo he oído en Israel que hay casos de algunos mamelucos que se niegan a entregar, y aunque va la policía y se los vuelve a llevar y los lleva a la cárcel, se niegan. Y el problema está no en legalmente, porque legalmente no habría ningún problema. El problema es de cara a la legislación judía, que a esa mujer le están haciendo la vida trizas, porque si se quiere volver a casar, no habrá rabino que la case. Pero hay un matrimonio civil, ¿no? Hay un matrimonio civil. En Israel no existe matrimonio civil. Esa es una batalla de la izquierda, con la que yo estoy de acuerdo,
y de algunos partidos de centro en este momento para que exista matrimonio civil. Y en Israel lo único que existe es el reconocimiento de las uniones civiles que se hacen fuera de Israel. Es decir, la gente que no quiere casarse por un matrimonio religioso se suele ir a Chipre, que está cerca, y viene con un matrimonio civil que inmediatamente las autoridades reconocen. Es el mismo proceso que se hace con el matrimonio homosexual, pues, aunque no me lo pregunten, se los digo, porque las uniones entre homosexuales también están reconocidas, pero no existe el matrimonio homosexual. Es decir, es un documento, ellos pueden hacer un documento en un notario en el que se reconocen uno a otro y el Estado les da validez pues, a la hora de heredarse o de acompañarse en los últimos momentos o esas cosas. Otra pregunta. Sí, fácil. La tradición religiosa, ¿cómo la toman hoy día los jóvenes, los adolescentes? ¿La siguen o la van rompiendo como aquí en Occidente? Mire, hay crisis como en todas las tradiciones religiosas, pero depende mucho de la tradición, digamos, del judaísmo que se siga. Yo no sé si ustedes saben que en el judaísmo hay 3 corrientes reconocidas, entre ellos, y cada uno adscrito tiene sus rabinos, porque no hay una cabeza visible. Unos serían los ortodoxos, otros serían los conservadores y otros serían los reformistas. Yo diría que en las comunidades más ortodoxas los jóvenes siguen la tradición, como es normal. En las comunidades hasídicas también los jóvenes siguen la tradición, pero en las otras pues hay una crisis de valores, lo mismo que en el resto de la sociedad. Yo le quería preguntar, ¿cómo pasan la fe los padres a los hijos? En la familia, la fe. ¿Cómo transmiten la fe? Es lo que le he explicado. Gran parte de la tarea la tiene la madre, y la tiene la madre porque la liturgia es muy casera. Es decir, no se entiende una celebración sin el correlato de la liturgia casera. Un viernes no acaba con que el niño vaya a la sinagoga, sino que termina en la mesa el viernes por la noche con el kiddush, con la bendición del pan y con el resto de cosas, igual que el sábado por la mañana. Y en todas las demás fiestas es exactamente lo mismo, porque un día de Kippur, que es el día del, ya saben, ¿no?, del gran perdón, del ayuno, pues es igual. En la casa primeramente hay que preparar la mesa con la que se abordará el tal. O sea, son momentos de encuentros familiares en los que se enseña la tradición y la práctica al niño. Don Carlos nos explicava com vam anar a la ciutat cooperativa de Sant Boi. Imagineu-vos, Josep, que coge el talit, és el xal de pregària, i li ensenya, besar-lo li ensenya l'oració. I després sap que quan tornen de la sinagoga le espera la mamá con el lucernario, las luces, la ceremonia del viernes. Las mujeres tienen, las luces tienen algo que ver con transmeter la fe. Bueno, la mujer tiene religiosamente la obligación de encender las luces y decir la bendición de las luces en cada una de las fiestas, el sábado, el viernes por la noche, antes de que oscurezca, evidentemente. Y la otra obligación, que es desde el periodo bíblico, es la de hacer el pan, la jalá, la de amasar. La de amasar y decir la bendición sobre el trozo de harina cuando se está metiendo en el horno. Y esas cosas se transmiten de madres a hijas, es así. Porque el varón generalmente suele ir a la sinagoga. La mujer en la tradición clásica está excluida de ir a la sinagoga. Ya tiene bastante. Porque tiene el trabajo de casa. Ya tiene. No és que ja la Torah la van traduir en 613 manaments, uns són positius i altres negatius.
I la dona, com ja té prou feina a casa, però ella ha de fer les grans festes. En las familias religiosas los hombres también contribuyen a preparar, porque con tantas criaturas, aquí uno de los rabinos que tenía un montón, la mujer estaba terminando la carrera, la mujer era, usted se acordará, Salomón Cohen, la mujer estaba terminando la carrera de química en la Universidad de Barcelona, entonces ella iba de cráneo con los niños pequeños. Y era él el que preparaba la mesa para viernes, o sea, ella llegaba a punto para encender por el medio de los hombres porque se van a quejear. En las familias religiosas el hombre también tiene un trabajo. También el amor de la familia, aquella película Yentl, Sí. un rabino que enseña el Talmud a su hija. No es inusual. No, pero aquel tiempo era, no enseñarás la ley a tu hija, pues la enseñarás a pecar. No. Rashid, el mayor comentarista eso Jorge nos lo podrá explicar, enseñaba Talmud a sus hijas. Eso es lo bueno, pero en esta película, si la pueden trobar, es una maravilla, porque es el amor de un padre y de ella por esta muchacha. Y ella Encierra los hace una porticones. erudita, la hace una erudita de Talmud. És una meravella. Encara es troba, ¿Cómo es bien? Seguro que ha contestado como te ha dicho. Mi pregunta era, entonces, en el Estado de Israel, por ejemplo, no es ninguna cuestión ni ningún problema que no haya enseñanza religiosa en las escuelas. Pero ¿No haya? Enseñanza religiosa en las escuelas. No tiene sentido, ¿no? Yo no sé Y como a si veces se tenga- discuten si en el colegio hay que enseñar religión o en unos colegios se hacen, otros no. Allí sí es la familia la encargada de transmitir la fe y no los rabinos en No, la sinagoga ni no excluye, no No excluye. excluye. Pero ¿lo hay o no lo hay? En la las escuelas enciclopedia, públicas la no. Torá. En La la- enciclopedia para aprender historia es la Torá. Aquí en España dice. No, en Israel. En Israel precisamente, no hay claro, un en los estado colegios religiosos, claro creo que la hay. podían forzar, si quisieran podían forzar la enseñanza religiosa en la escuela, pero si la escuela no es el lugar en donde hacerlo, Pero ya hay por- enseñanza histórica, como está haciendo el padre. Sí, claro, o sea, historia, hay pero no enseñanza como histórica, el no... Pero es la base, es la base. conocer los hechos. La práctica sí que se enseña en casa. Al asistir a la sinagoga enseñan la práctica del rezo, que al ser en hebreo los niños tienen un verdadero problema. Yo tengo a mi nieto ahora que está a punto de hacer la bar mitzvah, tiene 12 años, va a cumplir 13. Pues lleva todo este año preparándose porque tiene que leer, subir al Sefer y leer su trocito que le toca de la lectura del día y la tiene que leer bien. Y eso, si se la tiene que preparar el rabino porque es cantada y tiene que no equivocarse dónde están los puntos de inflexión, que solo están, pues un niño que ha aprendido a leer el hebreo también, con más razón, tiene que prepararla durante un año, es clarísimo. ¿Qué lengua se habla ahora en Israel? El hebreo. ¿Qué lengua? Uy, se habla hebreo, son cooficiales 4 lenguas si no me equivoco. En ese momento también el ruso es cooficial. Los dos idiomas cooficiales son hebreo y árabe. Y la otra sería ruso por la más gran inmigración rusa y también la lengua de los falashas, ¿cómo se llama? Asmari, sí, etíopes, el Asmari, porque llegaron muchos. Veo que en algunos, esto que es una lengua de raíz semita también, o sea, a ellos no les cuesta aprender el hebreo, pero también se reconoce la lengua Asmari. Ahora, la lengua franca es en hebreo, en Israel se hablan todos los idiomas, o sea, si usted habla en español la entiende. Si usted habla en catalán, me he encontrado yo una persona que nos oyó hablando catalán por la calle, por el Ben Yehuda, que es una de las calles principales de Jerusalén, íbamos hablando en catalán con gente de aquí y un rabino nos dijo, ¿dónde son ustedes? Yo soy de Mallorca, ¿dónde son ustedes? Porque iban de Mallorca. O sea que entienden en cualquier idioma, eso lo digo yo.
el inglés no se conserva mucho. ¿Perdone? El inglés no se conserva mucho. Sí, también. También, años atrás yo creo que se hablaba más que ahora. Por lo menos en los Zonas carteles como Catania, ponen por ejemplo, hebreo y inglés. Hebreo e inglés. Ya. Sí, en la universidad las exigencias de inglés son muchas, porque para entrar a la universidad, como muchos de los papers, de los trabajos están en inglés, exigen un nivel de inglés muy alto. Y los comentarios Rashi, nosotros comentarios tenemos en inglés y en hebreo. Sí, es que hay mucha literatura talmúdica editada y trabajos sobre judaísmo editado en inglés. Y yo diría que después del hebreo o antes del hebreo es casi donde hay más trabajos editados. En francés también hay muchos, pero en castellano lamentablemente se encuentran todavía poca cosa. No, hay los que hablan el castellano viejo del tiempo. El ladino. Todavía por la radio se escucha. En Col Israel. La voz de Israel. Col Israel. Esto del ladino que dice usted tiene gracia. Ustedes saben que el judeo-español que hablamos nosotros, o sea, digamos los judíos sefarditas de la zona occidental, no se llama ladino, se llama jaquetía. Y El ladino viene más de Turquía y de esa zona de allá, se llama jaquetía, y además lo reivindicamos porque es completamente distinto. Bueno, tiene mucha más influencia del francés, del inglés y del idioma autóctono del norte de África, el idioma que hablan los bereberes. Masí. A mi m'agradaria dir, perquè don Carlos hizo poner una frase molt bonica. Aquí está en hebreo, usted la lee en hebreo y es fácil traducirla. Elo, Ejad, Le Gulam, Elo, El Ejad, Verano. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No hemos sido creados por el mismo Dios? Està en Malaquias, no? Sí. I em va fer posar-ho ell, va fer molta gràcia això. En el diàleg interreligiós, que és una frase molt bonica, que és la que ens ha guiat a sentar-se en la tienda de Abraham, que és dialogar, i dialogar és, en el sentit del català, enraonar, no parlar, enraonar, fent servir la raó, donar raó de tot això. Ens ha parlat del repudi, Deuteronomi, el capítol 24, diu, si encuentra algo vergonzoso, aleshores han de buscar el que deia el rabino, i lee el rabino Shammai, però se busca en un diàleg, enraonar, fent servir la raó. No és parole. O el padre Anselm Green, cuando vino aquí, decía, el silencio es la casa de la palabra. Solo cuando hemos hecho una jornada de silencio, somos capaces de dialogar. I ho va dir aquí sota ho va dir. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Un poco de agua también.